Yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. En el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo se hacen estas flores en la técnica de One Stroke. Para no extender mucho el video, yo preparé previamente las uñas o los tips que estoy utilizando con esmalte en color negro y luego matifiqué la superficie con una laca mate. Para nuestra primera flor vamos a utilizar un pincel angular número 2 que vamos a estar cargando con pintura acrílica en color rosado y también en color rojo. Estos pétalos no van a ser unos pétalos lisos ni nada, sino que los vamos a hacer componiéndolos cada uno con pinceladas en forma de gotas. Cada pétalo va a tener 3 pinceladas, es decir, va a quedar como ondulado. Vamos a hacer así en total 5 pétalos. En este video solo falta una de las flores, pero no se preocupen porque se los voy a compartir en un video corto más adelante o lo más pronto posible. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a que lo hagas tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y es muy importante también que actives la campanita de notificaciones, en especial la opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Recuerda repasar cada pincelada todas las veces que sea necesario. Sé que pocos han ido a ver el video anterior a este, es un video de menos de un minuto donde les comparto de forma sencilla cómo hacer un diseño muy bonito con pigmentos y también con sellos o con una placa de estampación. Seguramente les va a encantar. Les pido de corazón, me harían un favor enorme si van a ver ese video. Son unos pocos segundos y no les va a tomar nada de tiempo. Por favor, vayan a verlo, apoyen ese video, me ayudaría un montón y no saben cuánto. Es el video anterior, se lo voy a dejar también en el comentario fijado y en la cajita de información. Ahora voy a cargar el pincel con pintura acrílica en color blanco y también en color rojo. Voy a hacer luego la continuación de los pétalos. En este caso voy a hacerlo hacia el lado derecho, es decir, el lado derecho de cada uno va a ir por encima del pétalo siguiente. Ten cuidado de no tapar el siguiente pétalo, más bien hacerlo hasta la mitad nada más y luego desplazar el pincel hacia el centro. Si este video te está gustando, por favor déjamelo saber en los comentarios y también con un me gusta. Para hacer las hojas debemos cargar nuestro pincel con 2 tonos de verde, uno es más claro y el otro más oscuro. También vamos a utilizar un poco de blanco para mezclarlo con el verde claro y así cubra mucho mejor. Estas hojas van a ser un poco diferentes a las que hacemos normalmente para los diseños en el canal. Vamos a hacerlas con un poco más de movimiento. Cuando vayamos haciendo cada lado de la hoja, vamos a hacer ligeros movimientos bien pegaditos unos de otros para que así tenga un poco más de textura. Y también los vamos a hacer más alargados. Aquí en todos estos diseños estoy utilizando el mismo pincel, es un pincel angular número 2 como les dije al principio. Recuerda que cada vez que compartes me ayuda un montón y te lo agradezco de todo corazón, así que no te olvides antes de irte compartir este video o cualquier otro video del canal.
Repasemos todas las veces que sea necesario, pero ya la última vez lo hacemos sin mezclar con blanco para que así el color se vea tal y como es. El centro de la flor lo decoramos con pintura acrílica en color amarillo y un puntero. Puedes añadir más detalles a tu elección. Yo hice algunos puntos para rellenar algunos espacios y que se viera un poquito más completo. Hacemos también algunos puntos bien pequeñitos en color negro aquí para decorar y resaltar el centro. Aquí voy a hacer esta rosa. Una de ustedes me la pidió por el privado en Instagram, así que decidí añadirla a las flores de los diseños de hoy. Iniciamos cargando el pincel con pintura acrílica en dos tonos de azul diferentes. Uno es como un azul cielo y el otro es como un azul marino. No les digo exactamente los nombres porque esta marca no los trae. Entonces cargamos el pincel y hacemos en primer lugar una pincelada. Esta va a tener una forma similar a una pincelada en forma de abanico y va a ser nuestro primer pétalo. Los siguientes pétalos los vamos a hacer iniciando desde uno de los lados del pétalo anterior y lo hacemos comenzando desde arriba y desplazando el pincel ligeramente hacia abajo y hacia el centro. De esta manera hacemos 4 pétalos, es decir, 2 a cada lado. El siguiente pétalo va a ser uno bien pequeñito en el centro de la flor que va a tener una forma de U invertida. Estos detalles que estoy haciendo ahora se van a ver más claros porque mezclé un poco la pintura acrílica en color azul cielo con un poco de blanco para darle más luz. Cerramos el primer pétalo que hicimos al inicio con una pincelada en forma de U. Ahora hacemos la continuación del resto de los pétalos llevándolos hacia el centro. Los dos del lado izquierdo los vamos a hacer de forma ascendente, es decir, la pincelada va a subir un poquito ligeramente y luego se va a cerrar desplazando el pincel hacia abajo. Para los pétalos del lado derecho lo que hice fue terminarlos pero con la pincelada hacia abajo en vez de hacerlos como en el otro caso, pero tú los puedes terminar o cerrar de la misma manera que los hice con los del lado izquierdo. Aquí hacemos una sola hoja, utilizamos las mismas pinturas acrílicas que en el caso anterior y cargamos el pincel de la misma manera. Vamos a decorar haciendo una hoja pequeña y un poco más redondeada con los mismos colores que utilizamos para hacer las hojas del diseño anterior. Y ya puedes añadir detalles a tu gusto. Yo hice una flor bien pequeñita en color blanco y también decoré el centro utilizando pintura acrílica en color dorado.
Pasamos a la tercera flor y vamos a utilizar en este caso pintura acrílica en color rosado y también en color morado. Esta flor es una peonia y la vamos a hacer utilizando pinceladas en forma de U invertida y van a ser bien cerraditas estas pinceladas una al lado del otro. En este caso comenzamos con 4. Cerramos lo que viene a ser el centro de la flor haciendo otras pinceladas iguales que van a estar a continuación de las primeras, pero que van a ir en vez de hacia afuera, hacia el centro para cerrarla. En este caso van a ser 3 pinceladas. Ahora por debajo vamos a hacer varios pétalos, en total son 5, vamos a hacerlos todos de forma que quede como circular la flor. Vamos a hacerlos, pero no los vamos a cerrar aún en el centro. En la cajita de información está el enlace de mi grupo y de mi página de Facebook, también de mi Instagram, que además me pueden encontrar allí como @princesa_nailart. Cerramos los pétalos llevando la pincelada hacia el centro para que así queden por debajo de los primeros que hicimos. Exceptuando el pétalo que está abajo en el centro, lo vamos a hacer de la misma manera con todos. Aquí lo que estoy haciendo son unos puntos pequeñitos en el centro con un punzón y pintura acrílica en color amarillo. Y igual que en los casos anteriores, decoramos la flor o el contorno de la flor con algunas hojas y con los mismos colores de pinturas acrílicas que utilizamos al principio. Puedes añadir algunos detalles para decorar y complementar tu diseño. Yo en este caso utilicé pintura blanca y también un pincel para detalles de 9 milímetros para hacer algunas líneas, donde luego con un puntero hice por encima algunos puntos bien pequeños. Ahora vamos a hacer la última flor. Utilizamos igual que en el primer caso pintura acrílica en color rosado y en color rojo. La idea de esta flor es similar a la primera, lo que en este caso la pincelada que vamos a utilizar para los 5 pétalos es en forma de gota. Repasamos cada pincelada todas las veces que sea necesario. Y como mismo hicimos en el caso anterior o en la primera flor, continuamos cada pétalo por encima del siguiente, terminándolos con una pincelada que vamos a hacer desplazando ligeramente el pincel hacia la derecha y luego hacia el centro. Vamos a hacer igual que en el caso de la rosa, algunas hojas con una forma
pequeña y redondeada utilizando una pincelada igual en forma de gota. Para decorar en este caso hacemos estas líneas en forma de arco, en total 3, luego lo cerramos con algunas líneas que van a ir desde el centro hacia el borde y luego también hacemos algunos puntos alrededor, es decir, en el contorno y en el centro. El centro lo decoramos con un punto de pintura acrílica en color amarillo utilizando un puntero o punzón. Al finalizar cada uno de los diseños lo sellé con brillo de acabado como si lo hubiese hecho en una uña natural. Y así es como se ven todos los diseños. Ya sabes, aquí tienes 4 opciones diferentes para hacer flores con esta técnica que es preciosa y como ustedes saben me encanta hacer. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.